el comienzo de una historia que parecía perfecta. La historia de Felipe VI siempre ha estado envuelta en una mezcla de tradición, deber y una constante exposición pública que pocos podrían soportar sin fracturarse. Desde su nacimiento, fue preparado para un destino que no eligió, pero que abrazó con una disciplina casi impecable. Sin embargo, detrás de la imagen institucional, del uniforme impecable y de los discursos medidos al milímetro, existía un hombre que, como cualquier otro, buscaba algo tan sencillo y tan complejo como el amor. Cuando conoció a Leticia Ortiz, muchos lo interpretaron como un giro inesperado en la historia de la monarquía española. Ella no pertenecía a la nobleza, no provenía de una familia aristocrática, y sin embargo, había algo en su mirada, en su seguridad y en su inteligencia que capturó la atención del entonces príncipe de Asturias. Fue un romance que comenzó en secreto, lejos de los focos, como si ambos intentaran proteger algo frágil antes de que el mundo pudiera opinar sobre ello. Durante aquellos primeros meses, según relatan fuentes cercanas, Felipe parecía diferente, más relajado, más humano. Sonreía con una naturalidad que no era habitual en él, como si por primera vez estuviera viviendo una vida que no estaba escrita en protocolos ni en agendas oficiales. Leticia, por su parte, aportaba una visión moderna, directa, incluso desafiante, que contrastaba con la rigidez del entorno real. Pero lo que comenzó como un cuento moderno pronto se convirtió en un fenómeno mediático. Cuando se hizo público su compromiso, España entera se dividió entre la fascinación y la duda. ¿Era realmente adecuado que el heredero al trono eligiera a una periodista divorciada? ¿Podría ella adaptarse al peso de la corona? ¿Sería capaz él de equilibrar el amor con la responsabilidad institucional? Felipe, en aquel entonces, parecía tener una respuesta clara, sí. El día de su boda fue presentado como un símbolo de renovación. Una monarquía que evolucionaba, que se acercaba al pueblo, que rompía con tradiciones para abrazar el presente. Las imágenes de aquel enlace recorrieron el mundo, mostrando a una pareja que, al menos en apariencia, irradiaba complicidad y determinación. Había en sus gestos una sincronía que convencía incluso a los más escépticos. Sin embargo, las historias más perfectas suelen ocultar las grietas más profundas. Con el paso del tiempo, la vida dentro del Palacio de la Zarzuela empezó a revelar su verdadera naturaleza. Estricta, vigilada, exigente hasta el extremo. Cada palabra, cada gesto, cada aparición pública debía ser calculada. No había espacio para errores, y mucho menos para debilidades. En ese entorno, el amor, tal como lo habían conocido al inicio, comenzó a transformarse. Felipe se volvió aún más reservado, absorbido por sus responsabilidades. La institución atravesaba momentos delicados, y su papel como heredero exigía una dedicación absoluta. Leticia, por su parte, tuvo que reinventarse. De periodista independiente pasó a ser una figura sometida a protocolos, a críticas constantes, a una presión mediática que no daba tregua. Las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse más visibles, aunque nunca explícitas. Mientras Felipe representaba la continuidad, la estabilidad, Leticia encarnaba el cambio, la modernidad, una cierta incomodidad frente a las normas que no siempre aceptaba sin cuestionar. Quienes observaban de cerca empezaron a notar pequeños detalles, miradas que ya no se encontraban con la misma complicidad, silencios prolongados en actos públicos, gestos medidos que parecían más una actuación que una expresión espontánea. Nada era escandaloso, nada rompía la imagen oficial, pero había algo que no encajaba del todo. Aún así, la narrativa oficial se mantenía intacta. Un matrimonio sólido, 2 hijas creciendo en un entorno estable, una monarquía que avanzaba con firmeza. Felipe y Leticia se mostraban como un equipo, como una pareja que había sabido superar las dificultades iniciales para consolidarse como un referente. Pero la realidad, como suele ocurrir, no siempre coincide con la imagen proyectada. Dentro de los muros del palacio, las tensiones no desaparecían, simplemente se transformaban. Había diferencias de carácter, de prioridades,
incluso de visión sobre lo que debía ser la institución. Felipe, educado para preservar la tradición, veía en la estabilidad una virtud incuestionable. Leticia, en cambio, parecía buscar constantemente una redefinición, una forma de hacer las cosas distinta. Esa dualidad, que al principio pudo haber sido una fuente de atracción, comenzó a convertirse en un punto de fricción. Y sin embargo, durante años, nada de esto trascendió de forma clara. La maquinaria de la monarquía funcionaba con precisión, filtrando lo necesario, controlando el relato. Las apariciones públicas seguían mostrando a una pareja unida, comprometida, ejemplar. Pero las historias humanas no se sostienen indefinidamente sobre apariencias. En algún momento, imperceptible para el público pero inevitable para quienes estaban dentro, algo comenzó a romperse. No fue un evento único, ni una discusión concreta. Fue más bien un proceso lento, casi silencioso, en el que la distancia emocional empezó a crecer. Felipe, acostumbrado a contener sus emociones, no mostraba señales evidentes. Pero quienes lo conocían bien, percibían un cambio. Había en él una especie de melancolía contenida, una mirada que parecía cargar con algo que no podía expresar abiertamente. Leticia, por su parte, adoptaba una postura cada vez más firme, más independiente. Su presencia pública seguía siendo impecable, pero su actitud reflejaba una determinación que algunos interpretaban como fortaleza y otros como distancia. Fue en ese contexto, en medio de una aparente normalidad, donde comenzaron a surgir los primeros rumores. Al principio, eran apenas susurros, comentarios aislados, insinuaciones sin fundamento claro. Nada que pudiera considerarse una noticia. Pero en el mundo de la realeza, los rumores tienen una forma particular de persistir, de evolucionar, de encontrar caminos inesperados para salir a la luz. Y aunque nadie lo decía abiertamente, había una pregunta que empezaba a tomar forma en círculos cada vez más amplios. ¿Era realmente tan perfecta la historia de Felipe VI y Leticia como se había contado? Felipe, fiel a su carácter, no respondía a especulaciones. Su silencio era, en sí mismo, una declaración. Pero ese silencio también alimentaba las dudas. Porque cuando no hay respuestas, la imaginación encuentra espacio para construir sus propias versiones. Y así, poco a poco, lo que había comenzado como una historia de amor que simbolizaba el futuro de la monarquía española, empezó a transformarse en algo más complejo, más oscuro, más difícil de ignorar. Nadie, en ese momento, podía anticipar la magnitud de lo que estaba por venir. Pero una cosa era segura: detrás de la imagen perfecta, detrás de los discursos y las ceremonias, se estaba gestando una verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz. Y cambiaría para siempre la percepción de una de las parejas más observadas del mundo. El principio del fin no siempre llega con ruido. A veces comienza en silencio, el rumor que nadie pudo detener. Todo empezó como suelen empezar las grandes tormentas, con algo pequeño, aparentemente insignificante. En ciertos círculos cercanos a la Casa Real, comenzaron a circular comentarios que, en un principio, parecían meras interpretaciones exageradas de gestos públicos. Nada concreto, nada verificable. Pero había una insistencia extraña en esas voces. No hablaban de discusiones ni de conflictos evidentes. Hablaban de distancia, una distancia emocional. Felipe VI, según quienes compartían momentos privados con él, se mostraba cada vez más introspectivo. No era un hombre dado a confidencias, pero su lenguaje corporal decía más de lo que cualquier palabra podría revelar. Permanecía más tiempo en silencio, evitaba conversaciones innecesarias y, en ocasiones, parecía ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Por otro lado, Leticia Ortiz comenzaba a proyectar una imagen distinta, más segura, más firme, pero también más independiente. Sus intervenciones públicas eran impecables, como siempre, pero había en su actitud una especie de autonomía emocional que no pasaba desapercibida para los observadores más atentos. Al principio nadie se atrevía a ir más allá, porque en el mundo de la realeza, las apariencias no solo importan, lo son todo. Sin embargo,
Hubo un momento concreto, difícil de ubicar con precisión, pero claramente identificable en retrospectiva, en el que los rumores cambiaron de naturaleza. Dejaron de ser vagas impresiones para convertirse en insinuaciones más específicas. Se empezó a hablar de una tercera persona, no un nombre, no una identidad confirmada, sino una presencia, alguien que, según algunas versiones, había entrado en la vida de Leticia de una forma inesperada. Alguien que no pertenecía al entorno tradicional de la monarquía. Alguien que precisamente por eso representaba una ruptura con todo lo establecido. La idea parecía, en un principio, inverosímil. ¿Cómo podría la reina de España mantener una relación fuera de su matrimonio, sin que el mundo lo supiera de inmediato? ¿Cómo podría esquivar la vigilancia constante, los protocolos, la presión mediática? Pero quienes conocían bien los mecanismos del poder, sabían que, paradójicamente, ese mismo sistema de control podía crear zonas de sombra, espacios donde lo privado se protegía con tanta fuerza que resultaba impenetrable. Incluso para la prensa. Fue en ese contexto donde comenzaron a aparecer pequeños indicios, nada concluyente, nada que pudiera sostener una acusación formal, pero suficientes para inquietar. Cambios en agendas oficiales que no se explicaban del todo. Desplazamientos discretos, momentos de ausencia que, en otro contexto, habrían pasado desapercibidos. Detalles mínimos que, al ser observados de forma aislada, no significaban nada, pero que al unirse empezaban a dibujar un patrón. Felipe, mientras tanto, parecía percibir algo. No había confrontaciones públicas, ni filtraciones directas desde su entorno. Pero su comportamiento evolucionaba de una forma que resultaba difícil de ignorar. Su mirada, antes firme y segura, comenzaba a mostrar destellos de duda. No duda institucional, sino personal. Y eso era mucho más peligroso, porque un rey puede gestionar una crisis política, pero una crisis así íntima es otra cosa. Algunas fuentes aseguran que fue durante una conversación privada, una de esas que nunca se registran, que nunca se confirman, cuando Felipe comenzó a sospechar que algo no estaba bien. No se trataba de pruebas, ni de evidencias claras. Era una intuición, una sensación que no podía ignorar. Y a partir de ese momento, todo cambió. No en la superficie, no en las apariciones públicas, ni en los discursos, ni en las ceremonias. Ahí, todo seguía siendo perfecto. O al menos, perfectamente representado. Pero en lo privado, la tensión aumentaba. Las conversaciones se volvieron más escasas. Los silencios, más largos. Y lo que antes era complicidad, empezó a convertirse en una especie de coexistencia cuidadosamente controlada. Leticia, según algunas interpretaciones, parecía consciente de ese cambio. Pero no retrocedía, al contrario. Su actitud se volvía aún más firme, como si estuviera decidida a no ceder terreno, a no mostrar vulnerabilidad. Esa dinámica, lejos de resolver el conflicto, lo intensificaba. Porque cuando dos personas dejan de comunicarse desde la emoción, lo único que queda es la estrategia. Y en una relación, la estrategia es el principio del fin. Con el paso de los meses, los rumores se hicieron más persistentes. Ya no se limitaban a círculos cerrados. Empezaban a filtrarse, de forma sutil, hacia espacios más amplios. Comentarios en medios internacionales. Insinuaciones en publicaciones digitales. Nada directo, nada explícito, pero lo suficientemente claro como para generar inquietud. La figura de ese alguien inesperado comenzaba a adquirir más peso. Algunas versiones lo describían como una persona influyente fuera del ámbito político. Otras hablaban de alguien cercano, alguien que había tenido acceso al entorno de la reina por razones profesionales. Incluso hubo quienes sugirieron que se trataba de alguien completamente ajeno a ese mundo. Y precisamente por eso, difícil de detectar. Pero lo más inquietante no era la identidad, era la posibilidad. Porque si esa posibilidad era real, entonces todo lo que se había construido durante años, la imagen de estabilidad, de unidad, de compromiso, podía derrumbarse en cuestión de días. Felipe, enfrentado a esa incertidumbre, optó por lo único que sabía hacer en situaciones extremas: mantenerse firme. No hubo declaraciones.
No hubo gestos dramáticos. No hubo señales externas de crisis. Pero en su interior, algo se estaba quebrando. Y esa fractura no tenía que ver solo con el matrimonio. Tenía que ver con la confianza. Porque descubrir, o incluso sospechar, que la persona en la que has depositado tu vida puede estar viviendo una realidad paralela, es una experiencia que transforma todo. No hay protocolo que prepare para eso. No hay formación institucional que enseñe cómo manejar ese tipo de dolor. Y sin embargo, Felipe tenía que seguir adelante. Tenía que representar a una nación. Tenía que sonreír ante las cámaras. Tenía que cumplir con su deber. Mientras, en silencio, intentaba comprender una verdad que se le escapaba entre las manos. El problema de los rumores no es solo que puedan ser ciertos. Es que, incluso cuando no lo son completamente, tienen el poder de cambiar la percepción. Y en este caso, la percepción comenzaba a inclinarse hacia un escenario que, hasta hacía poco, habría parecido imposible. Una traición. Pero aún no había pruebas. Aún no había confirmaciones. Solo una tensión creciente. Y una pregunta que empezaba a volverse inevitable. ¿Qué pasaría si todo fuera verdad? Y cuando la verdad empieza a mostrarse, ya no hay forma de volver atrás. La verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. El paso de la sospecha a la certeza no ocurre de golpe. Es un proceso lento, casi imperceptible, en el que las piezas comienzan a encajarse de una manera que ya no deja espacio para la negación. Para Felipe VI, ese momento no llegó como una explosión, sino como un silencio pesado que lo envolvía todo. Durante semanas, quizás meses, había convivido con una intuición incómoda, una sensación persistente de que algo no encajaba en su propia vida. Pero hasta entonces, siempre había existido una salida. La duda protege. Permite creer que tal vez todo es una exageración, una interpretación errónea, una ilusión alimentada por la presión y el cansancio. Pero cuando la duda desaparece, lo que queda es mucho más difícil de sostener. La verdad. No se trató de una escena dramática, ni de una confesión espontánea. No hubo lágrimas iniciales, ni gritos, ni portazos. Fue algo más frío, más devastador. La confirmación silenciosa de aquello que, en el fondo, ya temía. Según fuentes cercanas al entorno más íntimo de la Casa Real, Felipe tuvo acceso a información que no dejaba margen para interpretaciones ambiguas. No se trataba de rumores ni de comentarios externos, sino de datos concretos. Detalles que solo podían proceder de un seguimiento discreto, casi invisible, pero extraordinariamente preciso. En ese instante, todo cambió. No porque la realidad fuera distinta, esa ya existía, sino porque él ya no podía ignorarla. La figura de Leticia Ortiz dejó de estar envuelta en la incertidumbre. Ya no era la mujer en la que confiaba plenamente, ni la compañera con la que había construido una narrativa de estabilidad. Se convirtió, de repente, en alguien que guardaba secretos. Y no cualquier secreto. Uno que tenía el poder de destruir no solo una relación, sino una institución. El impacto emocional fue inmediato, aunque no visible. Felipe no era un hombre que exteriorizara el dolor con facilidad. Había sido educado para contener, para resistir, para no mostrar debilidad bajo ninguna circunstancia. Pero eso no significa que no sintiera. Al contrario, quienes lo observaron en aquellos días hablan de un cambio profundo. No en su comportamiento público, que seguía siendo impecable, sino en su energía, en su mirada, en la forma en que habitaba los espacios. Había en él una tensión constante, como si cada gesto requiriera un esfuerzo adicional, como si el peso de lo que había descubierto estuviera presente en cada instante, incluso en los momentos más rutinarios. La confrontación inevitablemente llegó. No fue pública. No podía serlo. Ocurrió en privado, lejos de cámaras, lejos de asesores, lejos de cualquier testigo que pudiera convertir ese momento en un escándalo inmediato. Fue un diálogo entre dos personas que durante años habían compartido una vida y que ahora se encontraban en lados opuestos de una verdad incómoda. No existen registros de lo que se dijo exactamente, pero sí hay interpretaciones. Se habla de una conversación tensa,
contenida, donde las palabras eran medidas con precisión, pero cargadas de significado. Felipe, firme pero herido, buscaba respuestas. No explicaciones institucionales, no discursos elaborados, sino una verdad emocional. ¿Por qué? Esa era la pregunta que, según algunas versiones, permanecía en el aire. Leticia, por su parte, no reaccionó como muchos habrían esperado. No hubo una negación rotunda, ni una confesión dramática. Su actitud fue descrita como serena, incluso fría, como si, en cierto modo, ya hubiera aceptado que ese momento llegaría tarde o temprano. Esa diferencia en las reacciones fue, quizás, lo más revelador. Porque mientras Felipe aún estaba procesando el impacto, Leticia parecía haber recorrido ese camino con anterioridad. Como si hubiera tomado decisiones internas mucho antes de que la situación saliera a la superficie. Eso no hizo que el momento fuera menos doloroso. Al contrario, la distancia emocional que ya existía se hizo aún más evidente. Lo que antes era una sospecha ahora se convertía en una realidad tangible. Ya no estaban en el mismo lugar, ni emocional ni mentalmente. Pero el problema no terminaba ahí, porque en cualquier otra pareja, una crisis de este tipo sería profundamente personal, pero limitada al ámbito privado. En este caso, no. Ellos no eran solo dos personas, eran símbolos. Cada decisión, cada palabra, cada silencio tenía implicaciones que iban mucho más allá de su relación. La estabilidad de la corona, la confianza del público, la percepción internacional. Todo estaba en juego. Felipe lo sabía, y esa conciencia hacía que todo fuera aún más complejo. No podía reaccionar como un hombre común. No podía dejarse llevar por la emoción, por la ira, por la necesidad de ruptura inmediata. Tenía que pensar en términos de institución, de continuidad, de responsabilidad. Pero ¿cómo se equilibra eso con el dolor personal? Esa era la verdadera tragedia. Porque mientras intentaba mantener el control, mientras evaluaba las posibles consecuencias, mientras medía cada paso con una precisión casi quirúrgica, había una parte de él que simplemente estaba herida, profundamente herida. Y esa herida no podía mostrarse. Mientras tanto, el entorno comenzaba a percibir que algo había cambiado de forma irreversible. No se trataba ya de rumores ni de interpretaciones. Había una tensión real, palpable, que se filtraba incluso en los detalles más pequeños. Las apariciones públicas se volvieron más rígidas. Las interacciones, más formales. La espontaneidad, si es que alguna vez existió, desapareció por completo. La imagen seguía siendo sólida, pero ya no era creíble. Y en el mundo de la percepción pública, esa diferencia lo es todo. Al mismo tiempo, la presión externa comenzaba a intensificarse. Algunos medios internacionales empezaban a insinuar que había una crisis interna en la Casa Real. Nada explícito, nada confirmado, pero suficiente para que la narrativa comenzara a cambiar. Lo que antes era una historia de estabilidad se transformaba poco a poco en una historia de tensión, y Felipe se encontraba en el centro de todo, no solo como rey, sino como hombre. El dilema era claro: proteger la institución o enfrentar la verdad. Pero en realidad, esa elección era una ilusión, porque tarde o temprano, ambas cosas colisionarían. Y cuando eso ocurriera, no habría estrategia capaz de contener las consecuencias. El descubrimiento no fue el final. Fue el inicio de algo mucho más difícil. La decisión que lo cambió todo. Hay un momento, después del dolor, después de la revelación, en el que ya no queda espacio para la confusión. No porque todo esté claro, sino porque ya no se puede seguir negando lo evidente. Para Felipe VI, ese momento no llegó con dramatismo, sino con una lucidez fría, casi implacable. Comprendió que lo que había perdido no era solo la confianza, ni siquiera el amor, sino la idea misma de lo que creía que era su vida. Y esa comprensión exigía una respuesta, no inmediata, no impulsiva, pero sí inevitable. Durante días, quizás semanas, Felipe se movió dentro de una especie de calma tensa. Cumplía con cada compromiso, respondía a cada exigencia institucional, mantenía intacta la imagen que el mundo esperaba ver. Pero en su interior,
Algo se estaba reorganizando. No era una crisis visible, era una decisión en construcción. Mientras tanto, su relación con Leticia Ortiz había alcanzado un punto de no retorno. Ya no había discusiones, ni intentos de explicación. Lo que antes era conflicto se había transformado en distancia definitiva. Y en esa distancia apareció algo inesperado. Claridad. Porque cuando desaparece la esperanza de reparar, lo único que queda es decidir cómo continuar. Felipe entendió entonces que no podía seguir viviendo en una ambigüedad permanente. No podía sostener indefinidamente una dualidad entre lo que sentía y lo que mostraba. No porque no fuera capaz, sino porque, tarde o temprano, esa tensión terminaría afectando algo más grande que él mismo, la institución. Y ese fue el punto clave. Por primera vez desde que todo comenzó, la decisión dejó de ser únicamente personal. No se trataba solo de su dolor, ni de su historia, ni de su matrimonio. Se trataba de lo que representaba, de lo que debía proteger. En ese contexto, comenzaron las conversaciones más delicadas. No públicas, no registradas, pero decisivas. Reuniones con su círculo máximo, más cercano, con asesores que entendían no solo la dimensión política, sino también la humana de la situación. No eran discusiones sobre emociones, sino sobre consecuencias, sobre escenarios posibles, sobre el impacto de cada elección. Mantener la apariencia, modificar la narrativa, o aceptar un cambio irreversible. Cada opción tenía un precio, y ninguna era sencilla. Felipe escuchó, analizó, pero, al final, la decisión no podía delegarse, porque había algo que ningún asesor podía evaluar por él, el límite de lo que estaba dispuesto a soportar, y ese límite había sido alcanzado, no de forma explosiva, sino progresiva, silenciosa, irreversible. Fue entonces cuando tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después, no romper de inmediato, pero tampoco fingir indefinidamente, elegir una tercera vía, una que no estaba escrita en ningún protocolo, una que implicaba transformar la relación sin destruir la estructura. A partir de ese momento, todo cambió, sin que, en apariencia, cambiara nada. Las apariciones públicas continuaron, los actos oficiales se desarrollaron con normalidad, la imagen institucional se mantuvo, pero el vínculo ya no era el mismo. Entre Felipe y Leticia existía ahora una distancia consciente, gestionada, casi estratégica. No había confrontación abierta, pero tampoco cercanía emocional. Era una relación redefinida, sostenida más por la responsabilidad que por el afecto. Y, curiosamente, esa nueva dinámica resultó más estable que la anterior, porque ya no se apoyaba en una ilusión, sino en una realidad asumida. Felipe, liberado de la expectativa de recuperar lo perdido, encontró una nueva forma de equilibrio, no emocional en el sentido tradicional, pero sí funcional. Se concentró en su papel, en su responsabilidad, en la idea de continuidad que había sido el eje de toda su vida. No era felicidad, pero tampoco era caos, era control, y en su mundo, el control lo es todo. Leticia, por su parte, aceptó esa nueva configuración sin resistencia visible. Su actitud no cambió en lo esencial. Seguía siendo firme, segura, perfectamente alineada con su papel público. Pero ahora, esa firmeza ya no se interpretaba como tensión, sino como una elección consciente. Ambos habían tomado caminos internos distintos, y aún así seguían caminando juntos. Esa fue la verdadera resolución de la historia. No una reconciliación, no una ruptura, sino una transformación. El tipo de transformación que no se anuncia, que no se explica, que no se convierte en titular, pero que redefine completamente una vida. Con el tiempo, el mundo dejó de buscar señales, porque no hubo escándalo, no hubo confirmación, no hubo nada que pudiera ser contado de forma simple. Y eso, en cierto modo, fue la mayor victoria de Felipe. No evitar el dolor, sino evitar que ese dolor se convirtiera en espectáculo. Porque entendió algo que pocos comprenden. No todas las verdades deben ser expuestas para ser reales. Algunas, las más importantes, se sostienen en silencio. Y ese silencio fue su decisión final.